Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Consumidores en Acción. Bueno, en este espacio vamos a estar tratando y brindando herramientas, informando a todos los consumidores y consumidoras. En esta oportunidad nos van a acompañar Valeria Bacaro, bienvenida, ella es de la Oficina de Asesoría del Consumidor, y Ariel Doracio, asesor de vivienda en la Oficina del Consumidor. Con ellos vamos a hablar de algo muy importante, que tiene que ver con la ley de alquileres, la ley de alquileres y la modificación que sufrió recientemente. Si les parece, les doy la bienvenida. Gracias. Y podemos ver, antes de introducirnos en el tema, ¿qué sabe la gente de esta nueva ley de alquileres? Vamos a verlo. No. No, ni idea. No, la verdad que no. No tengo la menor idea. En realidad no la leí, pero alquilo, así que sí, más o menos. Ah, no, ni idea. No tengo ni idea. No, mi mamá se encarga de eso. Bueno, claramente vemos que las personas no saben bien qué ha pasado con esta nueva ley, con esta nueva modificación que ya está vigente. Y es interesante, ¿no?, poder profundizar sobre la misma para saber nuestros derechos. Exacto. Bueno, Gisela, yo quiero decir que justamente esta es la misión y el objetivo principal de este espacio que tenemos de hace ya bastantes años aquí en Consumidores en Acción y en Conclusión TV, donde justamente tenemos como objetivo principal el poder educar, el poder informar a las personas consumidoras, porque una vez que uno conoce sus derechos, obviamente tiene la posibilidad de ejercerlos y por sobre todo de defenderlos. En materia de alquileres es un tema muy sensible. Yo diría que desde el siglo pasado las locaciones urbanas y los destinos de vivienda, sobre todo las locaciones destinadas a habitacionales, a vivienda, vienen sufriendo muchísimos cambios, ¿no? A veces no queda enmarcado en las relaciones de consumo, esto lo queremos decir, a veces no podemos recurrir a las herramientas de la ley 24240 porque no nos encontramos del otro lado, es decir, el propietario no es un proveedor, es decir, el locador no entra dentro del rango de proveedor, entonces no podemos estar utilizando las herramientas que siempre contamos en este programa. Sin embargo, esto no quiere decir que tanto las asociaciones de consumidores o la Oficina Municipal del Consumidor no prestemos nuestra colaboración y asesoramiento en tratar otro tema que es un contrato muchas veces paritario, muchas veces de adhesión, y así de alguna manera brindarle herramientas y también la posibilidad de llevar adelante varios reclamos. Por eso hoy hemos invitado justamente a alguien que se especializa en esto y que viene desde hace muchos años trabajando en la temática, sobre todo más completa, ¿no?, en viviendas, pero en materia de locaciones, de administraciones de consorcio, que es un colega, la verdad que un compañero y un amigo, Ariel Doracio, que ya ha sido entrevistado en varias oportunidades, pero no podía dejar de pasar por Consumidores en Acción con nuestra nueva ley, que bueno, quiero decir, no nos sorprende que no haya un conocimiento, digamos, de la ley por parte de los inquilinos e inquilinas, porque justamente fue una ley que se debatió mucho tiempo y esto nos viene a dar cuenta de que todavía nos falta educar, y para eso, bueno, Ariel nos va a contar un poco cuáles son las buenas noticias o no tan buenas de esta ley de alquileres, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Bueno, gracias a vos. Y bueno, ahí veíamos el informe que marca un gran desconocimiento de parte de la ciudadanía de lo que se resolvió en materia de alquileres. La mayoría de los artículos de la ley anterior, de la 27551, no sufrieron modificaciones. Exacto. Lo que se ha modificado tiene que ver, en términos de los plazos, si bien se mantiene el plazo mínimo de contratación de 3 años, hay una buena noticia. Se elimina el último párrafo de este artículo, que es el 1189 del Código Civil y Comercial, en relación a la posibilidad de que el locatario, es decir, el inquilino, cuando está en tenencia de la cosa, pueda renunciar al plazo mínimo de contratación. Bueno, esto se eliminó. Palabras fáciles para aquellas personas que no entienden. La trampa fundamental que nosotros sufrimos en el último tiempo con la ley, antes de la modificación de la ley, era: te hago un contrato cuando estás renovando por un plazo de 6 meses. Y pongo que como inquilina renunciás al plazo de 3 años. Por ende, era una trampa legal para poder vulnerar. Había un hueco ahí, un gris, tomado. Y de esta forma se vulnera el plazo mínimo de contratación de 3 años. Entonces veíamos contratos de 4 meses, de 6 meses, de 1 año, violando el derecho del inquilino de poder optar él
si quería reducir ese plazo. De esta forma, eliminando este párrafo, todos los contratos, sean renovación o no, se deben celebrar por el plazo mínimo de 36 meses. Este plazo mínimo que es obligatorio, Gisela, Bien, o sea, bien. no es que justamente es de orden público. Pocas veces el derecho y las normas jurídicas disponen normas imperativas, es decir, obligatorias para los contratos, y en materia de locaciones lo ha hecho porque justamente se tutela la parte más débil, la más desprotegida, estos consumidores, estas consumidoras que nos daban hoy respuesta a la encuesta, ¿no? Frente a este desconocimiento, frente a esta posición mucho más debilitada en el mercado inmobiliario, vamos a darle la posibilidad de este mínimo. Ningún contrato va a ser válido que esté por debajo de este mínimo legal que bien dice de 3 años, ¿no? Para dejar en claro a las personas que ahora nos están escuchando, ¿no? Somos muchísimos millones en toda la Argentina que somos 10 inquilinos, 10 10 millones. Esta nueva ley, los contratos serán por 3 años, ¿verdad? Exactamente. El aumento será cada 6 meses bajo un nuevo coeficiente. Exacto. Exactamente, que esta es la reforma del artículo 14 de la ley 27551 que se acelera el plazo de actualización del valor del alquiler de un año. Digo, los contratos que se celebraron hasta el 17 de octubre van a seguir teniendo la actualización anual, y esto hay que marcarlo. Ley anterior. Exactamente, no tiene alcance retroactivo. Bien. Ahora, aquellos que firmaron a partir de octubre, del 18 de octubre en adelante, cuando cumplan los 6 meses, se le va a actualizar de acuerdo al índice casa propia. Exacto. ¿Qué es un índice? Si yo lo comparo, hago una comparación anualizada con el índice de contratos de locación, es un índice que actualiza por debajo del índice de contratos de locación. O sea, tiene una parte ventajosa, pero tiene una diferencia. Vamos a pasar de 2 actualizaciones en los contratos de locación a 5 actualizaciones en 3 años. Por ende, se encarece en términos generales el valor que va a estar pagando un inquilino, por ejemplo, en un 30% si comparamos 2021 a 2022 con ambos índices operando. No lo puedo hacer más allá porque el índice casa propia se creó a partir del año 2021. Ajá. Entonces se incrementa un 30%, para el segundo año la diferencia va a ser de un 10%, se va achicando. ¿Por qué? Porque el índice tiene un componente netamente salarial, que es el coeficiente de variación salarial, con una pequeña incidencia de la inflación en 10 puntos porcentuales. Esto lo hace que sea diferente al índice de contrato de locación, que promedia en partes iguales RIPTE, que es el trabajo estable, la variación del trabajo estable en la Argentina, con el IPC, que es el índice de precios al consumo, que es la inflación a nivel general. Pues sabés que yo soy como una fanática, ¿no? De tratar de pasar todo lo técnico a lo fácil. Te vi que te estabas conteniendo. Me estaba conteniendo, digo, porque a veces es muy complejo entender a nosotros los consumidores y consumidoras, a los inquilinos, a las inquilinas, comprender de alguna manera, bueno, hacer un estimativo de cuánto me va a aumentar anualmente o semestralmente. ¿Hay forma de eso? ¿No hay forma? Hay forma. Por ejemplo, el índice de contratos de locación para noviembre opera en 119 puntos porcentuales, 119,13 puntos porcentuales para el mes de noviembre. El índice casa propia, el último semestre, tenemos que hablar de 40 puntos porcentuales. Ese es un poco menos, 39 y pico. Ahora, ¿por qué digo que es más caro? Porque si yo tengo un contrato de 100.000 pesos, en 12 meses voy a pagar 1.200.000. Ahora, si tengo el índice casa propia, voy a pagar 1.440.000 con el índice casa propia, en diferencia con el índice de contratos de locación. Es ahí donde se da la diferencia en relación al valor que se va incrementando anualmente, aunque las actualizaciones sean más bajas. Claramente, 40 puntos porcentuales, si yo mido el índice de contratos de locación en el último semestre, tenemos que hablar de un 65% de incremento. Por eso es más cercano a las posibilidades de los inquilinos. Bien. Por eso creo que es la modificación central que tiene hoy la normativa, que busca también incentivar que muchos inmuebles ociosos se vuelquen al mercado de la locación, desestimar el mercado de compraventa, en la oferta de venta de inmuebles, que es un mercado que prácticamente hoy no tiene movimiento, sobre todo para viviendas usadas. Exacto. Estamos en los niveles más bajos de escrituración en los últimos 30 años. La cantidad de carteles de venta en toda la ciudad, yo no recuerdo una postal
como esta. Esto da cuenta de esto, ¿no? De una ley que no fue una ley que pudo de alguna manera mejorar el mercado inmobiliario en materia, digamos, de locaciones. También hay que decir, Gisela, que por parte de ciertos propietarios se dispusieron de algunas prácticas desleales y diría que hasta ilegales, si me permiten. Y esta ley también vino a poner claridad, sobre todo en materia de en qué moneda se fija el precio de la locación, ¿no? Porque estábamos ya como acostumbrándonos a ciertos contratos de locación hechos en moneda extranjera, particularmente en dólares, cuando sabemos que nosotros nos regimos por la moneda del curso del dólar en pesos. Pero bueno, los inquilinos, las inquilinas que se encontraban en una situación de urgencia y teniendo que renovar contratos o de alguna manera buscando una nueva propiedad, desde luego que uno accede y consciente de estas prácticas que no están permitidas. En esto también la ley tiene una buena noticia, podríamos decirlo, ¿no? Exactamente, marca taxativamente la prohibición de publicar u ofertar inmuebles en moneda extranjera, en una moneda que no sea el peso. Exacto. Incluso creo que si avanza, que es otra normativa, que es la ley de alquileres temporarios, que está en discusión en el Senado, se podrían complementar sobre todo para poner límites a las plataformas que vienen a desvirtuar el acceso al hábitat de nuestro país. Rosario no tiene una gran incidencia hoy las plataformas, pero sí vemos ciudades como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mar del Plata, Mendoza, las turísticas, que están ¿no? padeciendo esta situación, y que en Rosario también puede ser una realidad cercana si esto no se corrige. Por eso la prohibición expresa de ofertar inmuebles en dólares, con la prohibición que ya existe en torno a fijar un valor en moneda extranjera, sobre todo cuando hablamos de locaciones habitacionales, va cercenando esta posibilidad de la ilegalidad que vos mencionabas y también de las trampas existentes. Porque te digo $800, pero después te pongo el equivalente en pesos en un contrato y lo que estoy generando es un doble ajuste. El ajuste por la devaluación de nuestra moneda, pero además el ajuste por la actualización del índice casa propia, lo cual es una trampa económica gravísima y que golpea de lleno a los inquilinos y las inquilinas. Por eso este límite es tan importante. Exacto. Bueno, este espacio, ¿no?, de Consumidores en Acción tiene que ver con las herramientas, con ese ejercicio, ¿no?, de los derechos. ¿Ustedes evalúan en algún punto que como inquilinos nos cuesta vernos como consumidores? Digamos, estamos hablando del derecho a la vivienda, ¿no?, que está avalado en nuestra Constitución Nacional. Digo, pero nos cuesta vernos como consumidores ahí, como inquilinos, aprendernos de esos derechos, ejercerlos y bueno, luchar por los mismos. Sí, en realidad, como bien decía al principio, ¿no?, tenemos esta situación que no siempre vamos a ser inquilinos consumidores, ¿no? Porque para que del otro lado podamos tener una relación de consumo, ese propietario, ese locador, tiene que disponer, digamos, de un medio económico de hábito de su profesión, por ejemplo. Si pudiésemos decir que en este caso yo tengo 5 propiedades y entonces hago de esta locación, de estos distintos contratos, mi medio de vida habitual y mi profesión, ahí sí voy a estar en un contrato de locación que es un contrato de consumo. Si es una empresa la que construye un edificio completo y dispone la constructora de que todas esas unidades de vivienda van a ser con destino de vivienda, ahí claramente esos inquilinos, inquilinas son también consumidores. Ahora, Gisela, si vos tenés tu casa y la querés poner en alquiler y yo soy tu inquilina, entre nosotras dos no va a haber un contrato de consumo, va a haber un contrato de locación que puede llegar a ser de adhesión porque vos pones todas tus cláusulas y yo simplemente firmo. ¿Qué es lo que pasa en la realidad hoy de los inquilinos? Los contratos los hacen los corredores, los hacen las inmobiliarias, no lo hace el propietario negociando con el inquilino. Por eso suceden estas cosas. Por la eso bendición del dueño directo. Exacto. La bendición del dueño directo, que en definitiva el contrato no lo va a redactar, lo va a copiar, se lo va a dar un abogado y entonces no hay mucha negociación de por medio. Puede ser que ese contrato tenga cláusulas abusivas o cláusulas que son contrarias a la norma que estamos diciendo y que estaría prohibido, por ejemplo, que esté en dólares, prohibido que esté por un plazo inferior, donde piden muchas garantías, por ejemplo, también ese es otro de los temas. La ley no vino a decir nada, pero es un tema muy sensible hoy encontrar fiadores. Ese es otro contrato vinculado al contrato de locación. ¿Eso quién estipula? Si son sueldos, si son garantías propietarias. En la teoría, el inquilino. Ay, no te puedo creer. En la teoría, la ley establece que el inquilino va a tomar sobre 5 posibles fianzas, que son el aval bancario,
que son los seguros de caución, que son las garantías propietarias, que son las garantías laborales y que es su propio ingreso cuando supera en hasta 10 veces el valor inicial del contrato, va a poder ofrecer 2 modalidades de fianza para que el propietario elija una de esas modalidades. Vamos a suponer, tengo 4 recibos de sueldo y una garantía propietaria, yo pongo a disposición una de esas 2 opciones. Y es el propietario quien va a tomar una de estas opciones que no puedo yo creerlo. Me estoy ofrezco. enterando en este momento. En Mirá la que soy una práctica, conocida de la ley y todo. Exacto. En la práctica Mirá. no existe, creo que es un incumplimiento unánime en todo el Es país. unánime, y en todas pero las doy relaciones. fe. Incluso nos estamos encontrando con otro tipo de prácticas aún más graves, que es publicar un inmueble, Ujú. ir a visitarlo, ofrecer garantías propietarias y garantías laborales y que el corredor inmobiliario las rechace y te ofrezca el seguro de caución de nombre, vamos a ponerle X. ¿Por qué? Porque tiene un costo mayor, estamos hablando prácticamente un alquiler y medio, dependiendo de qué tipo de empresa, pero además porque tiene intereses creados en materia económica en eso. Por lo tanto, aprovechándose de la desinformación de la persona que está alquilando, buscan generar un gasto mayor y un beneficio económico para quien está desarrollando el corretaje. Es una de las prácticas que vemos, diste en la tecla en torno a la pregunta, en materia de fianza. Es un problema gravísimo porque la ley no se cumple, como otras cuestiones. Claro. Ayer me fue a ver una persona que no puede acceder porque no tiene fianza, tiene una persona discapacitada a cargo, y no existe el programa de alquiler social desarrollándose como la ley establece en todo el territorio argentino. Y esto habla de la falta de reglamentación a nivel provincial de la Totalmente. normativa, Claro. ese es otro problema que tenemos, y de la falta de mecanismos de parte del Ministerio de Hábitat para poder ir resolviendo todos los problemas que trae aparejado la ley. O sea, si no es letra muerta. Claro. Y si no, vamos nuevamente, hay abogados especializados en derecho inmobiliario que enseñan a cómo violar la normativa Qué bárbaro. y cobran para enseñar, ¿no? Claro. El doctor Abati, lo digo porque él mismo Hay que ofrece llamar las los cosas por servicios. su nombre, está muy Abati, bien. el doctor Abati ofrece el servicio para enseñar de qué manera se puede violar la ley de alquileres. Muestra todos los grises el señor. Exactamente. Qué bárbaro. Todos los puntos débiles. Fue el creador de este artículo que ahora desapareció, por suerte, en el plazo mínimo legal, para violentar el plazo mínimo legal y hacer contratos de 4 meses. Y contratos de 4 meses con aumento de 300, 400% en algunos casos, que vos decís, es la incertidumbre absoluta. Por eso hay que ponderar algo que pasó desapercibido en la normativa, que es la desaparición de este pequeño parrafito. párrafo que generaba muchos incumplimientos. Esta ley está vigente ahora mismo. Exacto. Pero, todo. por ejemplo, puedo decirles un caso de una amiga que está muy cerca de renovar y el propietario años ya, y puedo decirte que Continuación de tres alquiler. contratos Es una han hecho. continuación de Es una locación. continuación, creo que es el tercero o cuarto contrato seguro. Que le comenta que de 80.000 pesos iba a pasar a 200.000, porque tiene que renovar, ahí es cuando el dueño puede hacer el máximo de su ganancia, pero que se lo va a hacer por un año. Esto es ilegal. Es ilegal, lo puede firmar tranquilamente. No tiene validez ese plazo de un año, sino que la ley le dice que ese contrato tiene una validación de 3 años como mínimo. O sea, cualquier Esto es muy importante. situación que se genere violando las normas de orden público, como es el plazo mínimo de la locación, el mismo Código Civil y esta ley, y las posteriores han dicho, se toma como plazo mínimo el que dice la ley, no el del contrato. O sea que puede firmarlo tranquilamente, no sería lo conveniente, o sea, lo puede firmar, pero va a tener que en todo caso comenzar un litigio legal para tomar la validez de los 3 años. O sea, yo creo que ahí hay que exigir Que se el cumpla cumplimiento, el de, cumplimiento la de la ley. Porque esto es un programa para el que nosotros decimos los consumidores tienen que ponerse en acción. Claro. La acción es tomar las medidas y mandar un mail, mandar una notificación, hacer el reclamo previo, porque de alguna manera también estamos enseñando a dejar de quejarnos para empezar a reclamar. Exacto. Porque también de parte nuestra, así como decimos que hay ciertos abusos, de parte nuestra hay un consentimiento, un consentir esos abusos. Exacto. Y acá está el real cambio, digamos, de una sociedad que se prepara para los tiempos que vienen y que acompaña las leyes que tanto llevó. Digamos la verdad, o sea, esta ley de alquileres llevó mucho debate, idas y vueltas. Estábamos ya
llevando una reforma cuando todavía no se habían cumplimentado los contratos de la vieja ley. Cuando el Código Civil apenas empezaba, ya teníamos la modificación de las locaciones. Sabemos que hay mucho lobby empresario, claro que sí, pero también sabemos que los consumidores y los inquilinos somos un grupo muy grande, que de estar unidos somos muchísimos. Y de poder llevar adelante los reclamos en masa, claramente tendríamos muchísimas respuestas favorables. Lo que sucede que nos cuesta entablar este tipo de propuestas. Y a veces también, reclamos. digo, a veces también es tan chico el mercado, las posibilidades de alquileres, que tenés miedo, y bueno, tengo miedo de perder el único. Es muy triste y lamentable la situación que nos encontramos muchas veces de incertidumbre completa, digo, porque decís, bueno, me termino quedando con esto, yo sé que esto es ilegal, pero bueno, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? No, hay posibilidades. Y te agrego más, Gisela, tanto los corredores inmobiliarios como los abogados y las abogadas, hay colegios, ¿sí? Hay colegios que otorgan matrículas, colegios que cada uno tiene su propio tribunal de ética y de disciplina. Claro. Hasta hace muy poco formé parte del colegio de abogados y hay denuncias contra abogados justamente porque violan el código de ética. Claro. Enseñar o dar a difusión información contraria a una norma vigente, a una ley aprobada por el Congreso de la Nación, es claramente una falta de ética. Claro. Violar, por ejemplo, determinadas normativas éticas implica una sanción. Es decir, que también hay que tomar medidas respecto a eso. Muchas veces hay temor, como vos decís. Pero yo Nadia no me quiero mudar, mis hijos van al colegio de la vuelta, yo trabajo a pocas cuadras. No sé si voy a conseguir. Exacto, yo ya me ambienté, a ver. Tampoco es fácil acarrear una mudanza en estas épocas, las estamos viendo igual, así como vos decías que estás viendo carteles de venta, hay mucho movimiento de mudanzas, sí, basta recorrer los sábados y los domingos el microcentro, también lo estoy viendo, no sé ustedes si lo ven allí, pero bueno, y la importancia de acudir a los lugares como la oficina municipal, como la asesoría jurídica. Aquí hemos tenido casos de problemas de desalojos, abusos, digamos, en el reclamo con intereses, de los pagos fuera de término de los alquileres, pasan muchísimas veces también. Bueno, esas cuestiones se pueden llegar a tener algunas negociaciones, pero el inquilino tiene que conocer a dónde ir también, ¿no? Y qué hacer. Exactamente. Exactamente. No sé si ha quedado algo que haya quedado ahí en el tintero, que tengamos que resaltar, recordar, informar. Remarcar esto que plantea Valeria en relación a cuando hay una negociación de esta naturaleza, dejar sentada la postura. Claro. Digo, en términos de los años. Me obligás a firmar un contrato por un año, intentar esa negociación para dejar sentado. Obviamente que llega un momento en la cual la relación es desigual, claro, y del otro lado te dicen, bueno, o firmás esto o te vas. O te vas porque tengo 10 familias. Firma, pero dejando esa postura sentada, claro, es mucho más fácil después, con una carta de documento, intentar claro, hacer valer el plazo mínimo de contratación de 36 meses. Y la otra cuestión es resaltar el rol que hoy está jugando el colegio en torno a modificar el comportamiento de algunos corredores. Tuvimos un caso emblemático este año con una publicidad de un valor de un alquiler, una seña pagada por la inquilina. Cuando fue a firmar el contrato salía 50.000 pesos más, con una bonificación prohibida por ley, y esto es importante remarcar, la bonificación sigue prohibida por ley, por 6 meses. Se garantizaba automáticamente una indexación a los 6 meses, pero además en la base de cálculo para el año siguiente era mucho más alta. Fuimos a la mediación del colegio y logramos la recomposición para la devolución del dinero y un porcentaje actualizado. No logramos la señal doblada, pero logramos por lo menos que no le coma la inflación el dinero que había dejado la inquilina en concepto de seña. Obviamente no alquiló ese departamento, pero habla también de la falta de ética de algunos profesionales y la importancia de coordinadamente modificar este comportamiento para que se cumpla la ley y no haya vulneración de derechos. Exacto. Así que, bueno, gracias por acompañarnos, por favor, y me parece fundamental que sigamos tocando estos temas. Bueno, este espacio de Consumidores en Acción está justamente para eso, y agradecerles la presencia. Obviamente no va a ser el único programa que vamos a hacer de la ley de alquileres, porque hay mucha información, está el tema de los controles, quién controla, cuánto se controla. Podemos darle también un tiempo de un par de meses a esta ley para también hacer un balance, como bien decía, que ya estás viendo mudanzas. Bueno, también tomar este aspecto que tiene que ver con esta nueva ley que ya rige en todo el territorio argentino, y que, como bien decía Valeria,
es necesario que conozcamos nuestros derechos, que los ejerzamos, que vayamos a las dependencias que están para ayudarnos, para respaldarnos, para informarlos y bueno, que ejerzamos el derecho que tenemos como ciudadanos, ¿no es cierto? Tal Esa es cual, la idea. Tal cual, es así. Y además también agradecer que tengamos estos espacios, que es difícil conseguirlos en otros medios, porque justamente, ¿no? La desinformación y la falta de educación no es algo causal, No, digamos, ¿no? Es algo claramente. causal, perdón, no casual. No es casual. Entonces, la realidad es que justamente no conviene muchas veces que los inquilinos y las inquilinas conozcan la ley, Claro. porque si los inquilinos y las inquilinas lo conocen, muchas de las prácticas no se llevarían a cabo y entonces así las cuestiones no serían tan convenientes para algunos y algunas. Sin dudas. Como último, como corolario de quizás vincularlo al derecho del consumidor, una de las cosas, en el caso que contaba anteriormente, que hicimos valer fue la publicidad. La publicidad, Que exacto. engañosa de parte del corredor y aparte que esa publicidad se constituye en contrato. Por ende, cuando había un valor de 150.000 y pasó a 200.000, automáticamente esa vulneración del derecho a la información que tuvo la inquilina para firmar el contrato, esa publicidad engañosa Claro. hecha como anzuelo por parte del corredor, pudo ser corregida y es ahí donde también se da una relación de consumo, porque estoy contratando Claro. a un profesional para poder alquilar un inmueble. Cuando hay una violación de parte de la publicidad, de la información, lo podemos enmarcar tranquilamente dentro de la 24240 y me parece que esto también Sí, es es importante. ponderable para Tal cual. bueno, este tipo de Totalmente. espacios. Ujú. Totalmente. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Gisela. Bueno, y a todos ustedes que nos acompañaron, nos vamos a volver a ver prontamente en otra emisión de Consumidores en Acción.